pionero en cirugía laparoscópica y tratamientos vasculares innovadores en su región. Desde 1984, ha sido profesor universitario y ha ocupado importantes cargos académicos en la Universidad Católica del Cibao. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al Dr. Reynolds Pérez Estefan con la videoexposición ¿Cuándo detener la anticoagulación para evitar complicaciones trombóticas? Buenos días. Una cosa muy importante es la posición de cuándo seguir y cuándo parar los tratamientos antitrombóticos. Aquí vemos que hay un tratamiento considerado de 5 a 10 días que considera la fase aguda de los pacientes con fenómenos trombóticos, independientemente el esquema terapéutico de los mismos. Hay otra que es una fase intermedia, que el tratamiento puede durar de 2 a 6 meses y otro que puede durar un tratamiento que puede llegar hasta 12 meses o más en tratamiento extendido. Esto depende si la patología trombótica ha sido controlada desde el punto de vista biológico, como son pacientes con cáncer. Esto para evitar los fenómenos trombóticos venosos y los fenómenos tromboembólicos venosos, porque vemos que en los pacientes, por ejemplo, cancerosos, la segunda causa de muerte después del propio cáncer que padece el paciente son los fenómenos trombóticos. Hay una serie de condiciones biológicas en la cual no avanza. No está avanzando. Esas condiciones biológicas que muchas veces son controlables transitoriamente. Tenemos cáncer que cuando se hacen todos los screening y estudios de valoración de los pacientes, nosotros podemos suspender la terapia antitrombótica. Pero hay pacientes que tienen reactivación del proceso oncológico y verdaderamente esto es una situación que tiene que tener bastante agudeza. De los puntos que tenemos que ver en nuestro fenómeno trombótico es la concentración del proceso inflamatorio trombótico y de la agregación de la trombina y la lisis. El cuerpo tiene un balance entre lo que es la fibrinolisis y la antitrombisis, en la cual verdaderamente muchos de los 70% de los coágulos que aparecen en el cuerpo humano son lisados o destruidos. Cuando el coágulo ocluye completamente la pared del endotelio, deja tentativamente un daño crónico. Yo siempre digo que verdaderamente el coágulo el endotelio es rencoroso, nunca olvida el paso de un coágulo por su endotelio. La frecuencia y la recurrencia depende mucho si hemos controlado los fenómenos biológicos de la causa que han producido los fenómenos trombóticos. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo se dividen los tromboembolismos venosos recurrentes totales en 7 días de 1.6, en 7 días la recidiva al año de 12.9, a 10 años 30.4, y verdaderamente lo que es con un tromboembolismo venoso, si es verdaderamente a 90 días, aumenta grandemente hasta un 80%. Los factores predictivos, los factores de riesgo que tiene propio inherente de cada paciente, el dímero D y la trombosis residual debe quedar muy claro. Tiene que conjugarse varias condiciones, que es la parte transitoria, persistente y idiopática. En la parte transitoria todos sabemos qué sucede cuando hay el trauma y se recupera, ya pasó, la cirugía se recuperó, el embarazo son 9 meses, las terapias antihormonales se abandonan y ya aparecen, disminuyen los riesgos, diferente a los pacientes que tienen condiciones persistentes, malignas, anticuerpos antifosfolipídicos, SAF, parálisis, edad, sexo y una serie de condiciones, enfermedades malignas que tienen proteínas protrombóticas en los pacientes. El embarazo, en los riesgos de recurrencia baja, ponemos el embarazo por periodo, contraceptivos orales, terapia hormonal, cirugía ginecológica, factor 5 de Leydig. Cuando es heterocigoto, tenemos menor disminución, menor riesgo en los pacientes. Diferente cuando el factor Leydig está asociado a la proteína C y la proteína S de protrombótica, las condiciones de cáncer, y cuando si el factor Leydig es homocigoto. También los síndrome mieloproliferativo, la parálisis de los miembros inferiores, alteración de otra serie de condiciones como la edad y la obesidad en los pacientes. Es muy importante que los factores de los pacientes con trombosis, en pacientes con cáncer, cuando se diagnostica, hay un 20% que puede encontrarse cáncer en el screening del paciente oncológico.
podemos ver la recurrencia, que la recurrencia es mayor en el hombre que en la mujer. Aquí podemos ver un 20%, en la mujer un 6%, diferente a los factores predictivos de recurrencia, como es los factores de controles de dímero, que podemos ver que si está en 170 nanogramos, tenemos un 18%, si es menor de 250 nanogramos, baja 7.7, menor de 250, baja 3.7, la cual el dímero D es una degradación de la fibrina en los pacientes que han padecido de trombosis, en la cual si está positivo, no necesariamente tiene que ser una trombosis, pero si está negativo, es 100% negativo el fenómeno trombótico, la consideración clínica y semiológica en el paciente. Aquí podemos ver los factores 8 de la coagulación, en la cual si se encuentra elevado en 120, podemos tener 6.4 allá arriba de riesgo de fenómeno trombótico. Cuando sube a 234, aumenta hasta 27.7 esta consideración. El factor 8 hay que combinarlo con el factor de von Willebrand, en la cual es un factor predictivo y de reactivación de los fenómenos trombóticos en los pacientes con insuficiencia vascular y asociados. Aquí podemos ver el factor de von Willebrand, el factor 10, que si está por abajo de 50 puede producir sangrado. Cuando está por encima de 150 nos vamos al riesgo de fenómeno trombótico. Entonces tiene que haber un equilibrio en lo que es la protrombosis y lo que es la fibrinolisis. Entonces eso es lo que se llama la homeostasis en los pacientes, en el sistema de coagulación intrínseco y extrínseco del paciente. El von Willebrand tenemos dividido aquí en cuartillos. En conjunto vemos que 1, 2 y 3 en el primer cuartillo, vemos que aumenta a medida que va subiendo del 2 a 3 a 4 los riesgos de trombosis. En la trombosis venosa, podemos no provocada, el cuartillo aumenta también en el segundo bloque, en la gradación 2, 3 y 4, y la trombosis venosa profunda, vemos que sigue aumentando, dependiendo cuando aumenta el cuartillo, aumenta también los riesgos de trombosis. El coágulo tiene características que tiene un cuerpo, una cabeza, cuerpo y cola, como son los cometas, y la parte más embolígena es la parte flopping, que está inestable, que es la cola, que es la que más fácil puede embolizar. La trombosis residual se ve mucho en pacientes oncológicos. Aquí podemos ver que los lechos prácticamente valvulares es el asiento, hoy existe lo que se llama el concepto de rolling cell, que es el leucocito rodante que se introduce dentro del endotelio y verdaderamente socava lo que es el proceso inflamatorio, en la cual se activa la parte fibrinolítica y puede destruirse un 70% de los coágulos. Otra evoluciona a una insuficiencia venosa crónica. Quedan con un daño valvulares por lo general en su gran mayoría. La recurrencia de los criterios ultrasónicos no se debe hacer un manejo solamente con dímero D cuando hay tanta versatilidad, con una sonografía que normalmente lo hacen los sonografistas acostados y siempre debe ser de pie, en la cual la duración de la terapia fija puede durar 269 el número de pacientes con un riesgo de 17% de riesgo de trombosis, y uno de 270 de ellos que fueron evaluados tenían 11.9% de probabilidad de trombosis. Tiene que ser una persona muy diestra en el manejo de trombo, pacientes, por ejemplo, oncológicos que tienen fenómenos obstructivos en el drenaje venoso, como son patologías tumorales a nivel pélvica y a nivel de retroperitoneo que comprimen la cava, aumentan los riesgos de trombosis en los pacientes con condiciones oncológicas. Las condiciones oncológicas verdaderamente tiene 5 a 7% más el paciente oncológico de desarrollar un tromboembolismo pulmonar con relación a un paciente normal. Aquí podemos ver que el dímero D, como se le estuvo hablando, puede ser alterado por quemadura, proceso inflamatorio, embarazo, una serie de condiciones que esté elevado, y ahora mismo después de la vacuna del COVID andan casi todos los pacientes con el dímero D elevado y necesariamente no califican para ser tratados con anticoagulantes si usted no tiene un consenso tripartito donde incluye la semiología positiva de una trombosis y un buen estudio sonográfico que demuestre la persistencia o la anidación de un coágulo en el endotelio del paciente, en el fleboendotelio. El fleboendotelio es diferente al endotelio de la arteria. O sea que tenemos diferencia el comportamiento biológico y fisiopatológico.
Aquí cuando podemos suspender la anticoagulación, hay una escala de Herdop en la cual habla de hiperpigmentación, edema, enrojecimiento en cualquier parte de la pierna, la alteración del dímero D, la obesidad en el paciente, la masa corporal mayor de 30 y la edad mayor de 65 años. Es muy importante cuando la escala de Herdop que está por abajo de 1 no necesita tratamiento. Cuando hay 2 más de estas condiciones biológicas presentes o condiciones de riesgo, se puede mantener el tratamiento de anticoagulante. Es muy importante que los estudios modernos han demostrado que los nuevos anticoagulantes tienen también la capacidad de competir desde el punto de vista de resultados con la heparina de bajo peso molecular, tanto en la disminución de los riesgos y de recurrencia de los fenómenos tromboembólicos. La tromboembolismo pulmonar de 3 a 6 meses de anticoagulación, tenemos que continuar lo que es la procoagulación y la anticoagulación, que debe ser la homeostasis, cuando suspender, porque puede producir coágulos y cuando puede producir hemorragia en los pacientes. El alto riesgo de hemorragia, un 3% anual, el bajo riesgo de hemorragia puede verse en cualquiera de los pacientes que tengan mayor grado de Herdop 2, que esté manejado con anticoagulación, cual sea la modalidad y la galénica utilizada. La trombosis venosa profunda, bajo riesgo, con factores de riesgo temprano, por 2 meses debe tratarse. Los riesgos intermedios con riesgos médicos son de 6 meses, factores de riesgo transitorio altos. Mientras se mantiene el riesgo, se debe mantener el tratamiento, el alto riesgo, con enfermedades tromboembólicas recurrentes, y el tratamiento se considera de forma prolongada o crónico. Todas estas condiciones deben ser evaluados por la semiología, que es muy importante, el dímero D y un sistema venoso de estudio de estratificación de un mapa, que es la ultrasonografía Doppler en los pacientes. Muchas gracias.